presidente, no se ha recibido nada esta semana. ¿Varios de las señores diputados? No hay varios. Bien, damos inicio entonces a esta sesión donde tenemos como invitados al vicepresidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Agentes de Naves de Chile, don Carlos Manterola. Está junto con el presidente de Asonave también, don Simón Mackenzie. Está presente el exdirector del Puerto de Valparaíso, arquitecto urbanista don Juan Carlos García Pérez de Arce. Está la directora académica del Diplomado en Planificación, Gestión y Gobernanza de las Ciudades Puertos de la USACH, señora Saba Serari. Y está presente don Rodolfo Ponce, presidente de la Alianza Marítima de Chile. Bien, le damos la palabra inmediatamente al presidente de Asonave. Muchas gracias, señor presidente. Nosotros traemos una presentación sobre la comisión, digamos, destinada a los objetivos de la comisión investigadora, consta de 16 láminas, y en el cual planteamos... El botoncito negro. Planteamos cuál es nuestra posición respecto a los distintos requerimientos que tiene la comisión. Entonces, en primer lugar, quiero explicar que Asonave agrupa a las agencias de naves independientes que representan a las compañías navieras extranjeras cuyas naves recalan en puerto chileno. El título tercero del Código de Comercio, el artículo 9.17 y siguiente, establece que los agentes de naves actúan a nombre del armador, dueño o capitán de una nave y en representación de ellos para todos los actos o gestiones concernientes a la atención de la nave en el puerto de su consignación. Por imperio de la ley, no necesitamos un mandato más que la nominación de la agencia. En el año 2018, los asociados de Asonave representaron o atendieron el 49% de las recaladas de naves extranjeras en puerto chileno, un total de 3.987 recaladas. Gracias. Asonave inició su formación a mediados del año 90 y sus estatutos fueron aprobados en junio de 1992. Declaración destacada en su misión es promover y privilegiar la libre empresa en un medio con acceso igualitario y garantizado por un marco jurídico que respete a todos por igual. Cuando en el año 1995 ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley portuaria, que culminó con la aprobación de la ley 19.542 el 19 de diciembre de 1997, Asonave, ante las amenazas que visualizaba en el proyecto, inició un trabajo incansable para velar por la mantención de la libre competencia en la actividad portuaria. Asonave luchó porque se estableciera en la ley de concesiones la primacía del esquema multioperador, que asegura que se produzca real competencia al poder optar el naviero por diversos prestadores para efectuar el embarque y la descarga de las mercancías que transportan sus naves. En la versión final de la ley se insertó una excepción a la multioperación, la que posteriormente se transformó en la norma, la monooperación. Esperábamos que al efectuar las concesiones, estas fueran adjudicadas a operadores portuarios internacionales de alta especialización, lo que permitía dar garantía de libre competencia, a pesar de la monooperación. Lamentablemente, las bases de concesión permitieron la participación de las compañías navieras, profundizando así la hegemonía de estos sobre la cadena logística. El mandato de esta comisión es evaluar el real impacto y cumplimiento de las metas trazadas por la Administración del Estado al poner en vigencia la ley, con especial énfasis en la infraestructura, para poder responder a la alta demanda existente, materia tributaria, donde se requiere que los recursos que se obtengan contribuyan a mejorar las ciudades que albergan a los puertos. En relación a la institucionalidad involucrada, es necesaria que exista un alto nivel de coordinación ministerial. En materia laboral, avanzar decididamente hacia mejores condiciones para los trabajadores. Y en materia de desarrollo sustentable, concesiones, inversión y subsidios. En cuanto al primer enfoque o la primera énfasis en infraestructura, antes de concesionar, el Estado invirtió en la reparación y puesta en valor de los activos, los muelles y los accesos, por lo que los concesionarios solo han invertido en equipos de valor relativo menor y de duración acotada, sin realizar inversión en aumentos de capacidad o mejoras sustantivas, con la salvedad de la concesión del Terminal 2 de San Antonio, Puerto Central. Luego de concesionar con tarifas contractuales acordadas con los concesionarios,
a las empresas portuarias estatales, las propietarias de los activos concesionados, se les permitió establecer una tarifa de uso de puerto, TUP, ostensiblemente para invertir en mejoras portuarias. A pesar de los requerimientos de ASONAVE a las empresas portuarias estatales, al sistema de empresas públicas y al Ministerio de Transporte, no hemos logrado visibilizar ni el monto recaudado ni el uso que se le ha dado a estos recursos. En materia tributaria, ASONAVE está en conocimiento y comparte la necesidad que los ingresos generados por los puertos encuentren, al menos parcialmente, utilización en las ciudades que albergan a estos puertos. La idea de establecer tributos o tasas adicionales a la carga o a las naves no debe encontrar eco en esta instancia y ni en ninguna otra. Ya el costo de la cadena logística en Chile es superior a las internacionales, siendo en comparación con países de la OCDE 189% más caras las importaciones y 108% más caras las exportaciones, según antecedentes del Banco Mundial, que fueron citados anteriormente por personeros de la Cámara Aduanera. Institucionalidad. ASONAVE considera que, más que coordinación ministerial, debe tenderse a una real descentralización, traspasando los puertos a corporaciones privadas de derecho público, de carácter normativo y administrador de concesiones, y cuyo superávit, luego de invertir en mejoras y aumentar de capacidad portuaria y aumentos de capacidad portuaria y logística, puedan contribuir a las mejoras de las ciudades en las que están radicadas. Estas serían la autoridad portuaria local en cada puerto. Para dictar la política portuaria a nivel nacional, se requiere crear una autoridad portuaria nacional que establecerá las normas que regirán a todos los puertos en materia técnica de diseño. Se debe revisar también la ley de concesiones marítimas con el objeto de simplificar y facilitar las inversiones en puertos y revisar la ley Lafkenche en el mismo sentido. En materia de mejores condiciones para los trabajadores, ASONAVE reconoce el aporte de los trabajadores portuarios. Sin embargo, debe hacer presente que día tras día quienes laboran en los puertos disminuyen en cantidad y aumentan en especialización. Se debe considerar que en los puertos la automatización avanzará a pasos agigantados, y no por un tema de costo solamente, sino que por una creciente demanda de eficiencia y productividad. Es probable que la mejor inversión que pueda hacer el Estado en mejora de condiciones para trabajadores portuarios sea la de capacitar y reconvertir. Desarrollo sustentable, concesiones, inversión y subsidios. En cuanto a desarrollo sustentable, se debe tener en cuenta que Chile necesita acrecentar sus capacidades de comerciar con el mundo. Esto requiere que se invierta en puertos y vías de conexión, aplicando las mejores prácticas de ingeniería para un impacto mínimo en el medio ambiente. Considerando las amenazas del cambio climático, se debe invertir en obras de ampliación de aguas abrigadas. De no hacerlo, veremos una creciente reducción de tiempo disponible en puertos para atender las naves que sirven a nuestro comercio, efecto que ya estamos sufriendo en reducción de tiempos de atención de naves. En concesiones, está claro que han sido un mecanismo viable para operar puertos. Sin embargo, se necesita perfeccionar su efecto, asegurando alta competitividad, reduciendo la integración vertical para combatir la excesiva concentración de los operadores logísticos. ASONAVE tiene una postura muy clara en cuanto a inversión en la cadena logística. Es imprescindible que el Estado invierta en crear aguas abrigadas adicionales a través de la construcción de obras de defensa, como molos, rompeolas y escolleras, que no son rentables para privados, pero sí imprescindibles para el desarrollo del país. Dentro de las aguas abrigadas, se debe concesionar para que los privados desarrollen obras como muelles y sitios de atraque, con plazos mayores que las de la actual ley, para hacerlos rentables. También el Estado debe invertir en significativas mejoras de las vías de acceso y evacuación de los puertos. Con naves más grandes y recaladas menos frecuentes, la urgencia en la cadena logística está en la salida de cargas desde los puertos a los centros de consumo y desde los lugares de producción a los puertos desde donde se exportan. Son necesarias carreteras de 3 y 4 pistas por lado para observar el flujo de contenedores descargados y embarcados desde una sola nave.
ha reducido fuertemente la cantidad de naves, aumentando su tamaño, que implica mayor cantidad de contenedores por cada una. En cuanto a subsidios, estimamos que el subsidio más efectivo será en capacitación y formación para nuevas generaciones de trabajadores en los puertos. No se aprecia necesidad de subsidio a otros actores de la cadena logística. En conclusión, nosotros promovemos o queremos mencionar como conclusiones que se debe privilegiar la libre competencia, tendiendo a un sistema multioperador en los puertos concesionados. Luego, 2, poner fin a la integración vertical, reduciendo la influencia de los operadores logísticos y compañías navieras en el servicio portuario. 3, no crear nuevas tarifas, tasas o impuestos portuarios, y hallar otras formas de que los puertos contribuyan a la ciudad. 4, promover la inversión estatal en aguas abrigadas para aumentar la oferta portuaria. 5, eliminar o reducir la tarifa de uso puerto y transparentar lo recaudado y su uso. 6, crear las autoridades portuarias locales y la autoridad portuaria nacional para generar y aplicar la estrategia portuaria nacional. 7, capacitar y reconvertir a los trabajadores portuarios. 8, simplificar la ley de concesiones marítimas para facilitar el desarrollo portuario. 9, revisar la ley Lafkenche para reservar espacios de desarrollo portuario. Y 10, invertir en mejoras de acceso y conectividad. Comentarios finales. Creo, no hemos incluido un análisis de los puertos no concesionados, que no están en la ley 19.542, públicos o privados, para ajustarse al tiempo. No obstante, ASONAVE tiene interés en que estos puertos no sean dejados de lado en la discusión de la ley. Estamos disponibles para preparar antecedentes respecto de esto. Y reiteramos la preocupación respecto a los costos portuarios. Una nave containera recalando en Valparaíso o San Antonio tiene un gasto que alcanza $140.000. La misma nave recalando en Callao, en Perú, tiene un gasto de $30.000, $31.000. Es un fuerte impacto que tiene la tarifa de uso portuario, los faros y balizas y algunos de los otros costos, pero sobre todo esos costos adicionales que en otros países no son tan fuertes y mucho más viables. Para finalizar, quiero comentar que cuando se discutió la actual ley de puertos, el vicepresidente ejecutivo de ASONAVE participó en el Congreso, aportando con su experiencia y su conocimiento, y tiene un par de antecedentes que quiere dejar agregados al acta aquí, que les pido a él que lo mencione porque los conoce bien. Muchas gracias, señor presidente. Hace 20 años atrás el botón. Perdón, hace 20 años atrás, cuando se tramitó la ley 12.042, a raíz de que se produjo una inconstitucionalidad de la ley, ya, porque se votaron algunos artículos de ella con quórum simple, pero debiendo haber sido quórum calificado, según estudios de derecho que hay sobre la materia. La Cámara de Diputados de esa época creó una comisión investigadora similar a la que estamos concurriendo hoy día. Y en esa oportunidad nosotros hicimos un trabajo que lo presentamos, por supuesto, a la comisión, y que yo me voy a permitir, señor presidente, dejarle una copia de este documento que se hizo hace 20 años y que en el fondo recoge gran parte de lo que estamos conversando hoy día. Como consecuencia de esta comisión y de esta parte que sería inconstitucional de la ley, la Cámara de Diputados tomó como acuerdo, que aquí lo voy a dejar también el acuerdo, firmado por el entonces presidente el señor Monte, era el presidente de la Cámara en esa época, en el cual recomienda, en especial un artículo, el inciso segundo del artículo 23, declararlo inconstitucional y por lo tanto dejarlo sin efecto. Pero ese acuerdo quedó ahí nomás, no pasó nada más que eso. Está el estudio en Derecho también, que habla sobre la inaplicabilidad de ese artículo, y quisiéramos también dejarle, en homenaje al tiempo, unas copias de la memoria ASONAVE, en los cuales las estadísticas comprueban lo que nosotros representamos dentro del negocio naviero en Chile.
que es el 49% del movimiento naviero del país. ¿Eh? Pero usted habla de la inconstitucionalidad de la ley 19.542. Sí, señor. Usted me llamó por teléfono, señor presidente, y yo le expliqué. Sí. Hay un estudio en Derecho, el profesor en Derecho Constitucional, autor de la Constitución del 80, que es Silva Bascuñán, que dice que es inconstitucional. Y la propia Cámara, en esa comisión investigadora de esa época, que tiene que haber antecedentes, me imagino, en la biblioteca del Congreso, ¿no es cierto? Oye, esta cuestión es, aquí hay un fallo del Tribunal Constitucional que es ilógico, por no decirlo de otra forma, que dice de que no había efectivamente en la sala una cantidad de diputados presentes, y en el Senado pasó lo mismo, no había una cantidad de parlamentarios suficientes para votar determinados artículos, pero que podría considerarse que habían otros parlamentarios en el edificio. Eso no es legal. Y yo sé que esto se está grabando, entonces, y me hago responsable de lo que estoy diciendo. Entonces, eso es increíble. Pero ahí está el estudio en Derecho, y hay otros antecedentes más, en fin, que se podrían estudiar. Aquí hay una biblioteca en el Congreso que es espectacular, que podrían, me imagino, hacer los estudios sobre la materia. Y según usted, eso no se saneó nunca. No, aquí están los datos, los antecedentes, yo se los voy a dejar, y nunca se resolvió sobre esto. Y la presidencia de la República de la época tampoco dijo nada. Muy bien. Déjenos los antecedentes, señor Mateo. Sí, se los dejo al señor secretario. Con todo gusto. Yo me doy la mano. Bien, vamos a hacer la consulta después de, ¿le parece, señor diputado? Darle la palabra a los restos de los invitados, ¿verdad? Le ofrezco la palabra al señor Pérez García Huidobro para... o García Pérez de Arce, perdone, arquitecto, urbanista y exdirector del Puerto de Valparaíso. Gracias, presidente. Efectivamente, yo fui miembro del directorio del Puerto de Valparaíso durante un año. Tengo una anomalía que un arquitecto urbanista, con experiencia de gestión urbana, participé en la gestión de los puertos, y a raíz de esa experiencia, de los conflictos que he tenido en el puerto, quisiera aportar algunos antecedentes a propósito de lo que está discutiendo la Comisión hoy día. Un documento que yo les dejé a los diputados, que lo denominé Los desafíos de la actividad portuaria en el Chile del siglo XXI. La propuesta de contar con una ley de puertos que asigna un porcentaje de los ingresos generados por la actividad portuaria a las comunas donde éste se lleva a cabo es una iniciativa muy relevante para reducir las asimetrías en la distribución de los recursos de las administraciones locales, quienes acogen actividades productivas de alto valor para el país y deben hacerse cargo de los impactos que éstas generan en sus entornos. Las condiciones económicas de las comunas portuarias son generalmente de pobreza y alta cesantía. El caso de Valparaíso es emblemático en este sentido, y quizás esta sea la razón de por qué una ley que beneficiaría a comunas portuarias a lo largo del país nazca aquí. Sin embargo, para abordar efectivamente el problema de la relación entre la ciudad y el puerto, conflicto evidente y que no se puede soslayar, esta discusión debiera ir acompañada de otras medidas complementarias a dicha propuesta tributaria. Existe una competencia artificial y autodestructiva entre algunos de los puertos chilenos. La zona central del país cuenta con dos empresas públicas, los puertos de Valparaíso, EPB, y San Antonio, EPSA, que compiten entre sí por el desarrollo portuario. Es una competencia bastante absurda, ya que los directorios de ambas empresas son nombrados por la Presidencia de la República a través del sistema de empresas públicas, dependen del Ministerio de Transportes y sus presupuestos de inversión son designados por el Ministerio de Hacienda. Los que efectivamente compiten entre sí y deben seguir haciéndolo son los concesionarios de ambos puertos, ya que esto aumenta sus niveles de eficiencia para atraer a las grandes navieras a los menores costos posibles. Esta competencia entre empresas estatales llevó a EPB a intentar sacar un proyecto rápido de crecimiento portuario, el Terminal 2, en vista que San Antonio buscaba hacer lo mismo. Como resultado, ambos puertos licitaron sus proyectos de manera casi simultánea, algo bastante ineficiente para el Estado, si de estrategia de desarrollo portuario se trata, y el costo lo pagó Valparaíso, ya que su propuesta no tuvo ningún oferente en su primera licitación. A pesar de las advertencias sobre las debilidades del diseño propuesto y presionado por la competencia que tiene con EPSA, EPB decidió hacer una segunda licitación. Pero en vez de mejorar los aspectos técnicos y realizar su tramitación ambiental,
incluyó una cláusula de salida, un way out, para quien se lo adjudique, de modo de reducir sus incertidumbres. Al no contar con un buen análisis sobre los impactos que el proyecto podría tener para los estándares ambientales y patrimoniales actuales, sumado a una débil gestión por parte del concesionario para intentar subsanar las obligaciones ambientales, y la decisión de extender en 3 ocasiones el way out por parte del directorio de PB, se terminó alargando artificialmente por años la agonía del proyecto, que no fue sostenible por parte de la empresa a cargo de su construcción y operación. Finalmente hizo efectiva su cláusula de salida, retirándose del proyecto y generando un retraso total de 15 años en el desarrollo portuario de Valparaíso, con un impacto muy relevante para todo el comercio de la zona central del país y una señal de incertidumbre para el desarrollo económico de la comuna y la región. Solamente como alcance que cuando mi decisión de renunciar al puerto de Valparaíso fue justamente porque yo no apoyaba la primera decisión de ampliación del way out. Ciudad versus puertos. Los puertos estatales, tal como los conocemos hoy, tienen 20 años. Y los contextos de las ciudades que los acogen han evolucionado significativamente en este periodo. En efecto, la sociedad chilena valora más la vida urbana, su comercio, sus espacios públicos y su patrimonio. A su vez, los puertos requieren progresivamente mayor espacio para su desarrollo a través de grandes obras de infraestructura portuaria y una mejor conectividad vial y ferroviaria. Sin embargo, no existe en la actualidad una institucionalidad que permita integrar las miradas e intereses fundamentales sobre el futuro del puerto y de la ciudad, generando potenciales conflictos para el desarrollo de ambas. ¿Cuál es el beneficio económico que esperan las ciudades de parte de sus puertos en los próximos 30 años frente a otras actividades económicas? ¿Queremos ciudades portuarias con una sola gran actividad económica, el puerto, o buscamos diversificar sus economías? Esas son las preguntas que el Estado debe responder en su conjunto para asegurar un desarrollo social y económico armónico y sostenible. La relación entre la ciudad y el puerto de Valparaíso es un buen ejemplo de esto, ya que ha tenido más de una polémica en el último tiempo. La instalación de un centro comercial en un sector portuario destinado a uso urbano, el ya mencionado Terminal 2 frente a su área histórica y la posible localización en el mediano plazo de un puerto de gran escala han traído consigo un tira y afloja en torno hacia dónde debe avanzar la ciudad y hacia dónde debe crecer el puerto. La polémica surge porque aún hay muchos cabos sueltos en la relación entre ambos y la institucionalidad actual no da cuenta de aquello. Ya no basta con decir que Valparaíso ha sido siempre puerto, como podría haber sido hace 20 años atrás. El desarrollo de otros puertos a nivel nacional, la competencia portuaria internacional y el surgimiento de nuevas actividades económicas en la ciudad, que hoy es parte de un área metropolitana de más de 1 millón de habitantes, obligan a plantearnos nuevos desafíos frente a una realidad que ha evolucionado significativamente. El caso de Valparaíso no está ajeno a lo que pasará en las próximas décadas en otros puertos del Estado, como Arica, San Antonio y Puerto Montt. El crecimiento del país y el aumento del ingreso de sus habitantes presionan por ciudades más amables y con mejor calidad de vida. A su vez, este crecimiento incentiva el desarrollo de otras actividades productivas en dichas ciudades, como el turismo, los servicios, el comercio, etc. En este contexto, los puertos compartirán la participación de su desarrollo económico y cada vez habrá menos disposición a sacrificar los atributos adquiridos en la ciudad por el desarrollo portuario. ¿Qué rol cumplen los puertos y las ciudades a nivel nacional y local? ¿Cuánto de la calidad de vida y sus actividades de las ciudades hoy el Estado está dispuesto a sacrificar por el interés exportador nacional? ¿De qué modo la actividad portuaria deberá acomodarse al desarrollo económico de las ciudades? En definitiva, ¿cuánta ciudad y cuánto puerto es el debate pendiente que no hemos sabido abordar? Este fenómeno se da frecuentemente en el mundo y han debido asimilarlo para poder asegurar un buen desarrollo portuario sin afectar a las crecientes actividades comerciales de las ciudades que los albergan. En algunos casos se ha logrado integrar armónicamente el puerto a la ciudad a través de diseños que entreguen valor a ambas partes. Y en otros se ha decidido desplazar los puertos fuera de sus centros urbanos. En cualquier caso, son decisiones complejas que requieren de la participación de muchos actores públicos y no solo de las empresas portuarias, para darle sostenibilidad en el tiempo. En efecto, imponer miradas sobre la relación entre ciudad y el puerto en este contexto no parece nada aconsejable, ni por parte de la ciudad, ni por parte del puerto.
es necesario establecer nuevas estructuras que permitan abordar y resolver estos conflictos de una manera más integrada, sostenible y democrática. Una nueva institucionalidad portuaria. Es importante que el Estado haga una revisión de los casos antes mencionados que dan cuenta de serios problemas y sus altos impactos para impulsar una necesaria modernización del sistema portuario que requiere el país las próximas décadas. La actividad portuaria debe definir su rol en el siglo XXI, que ha evolucionado en los últimos años y que tiene varios temas pendientes. Por lo pronto, el crecimiento portuario no solo debe dar cuenta de las demandas actuales y futuras de transferencia de carga, sino también incluir estándares ambientales y de impacto urbano, incorporar con mayor decisión la actividad turística con la recalada de cruceros, impulsar el desarrollo de áreas industriales extraportuarias y abordar decididamente la conexión ferroviaria de carga. Todo ello para obtener la eficiencia portuaria que el país necesitará para su desarrollo económico. Al tratarse de una institución aislada operativamente dentro del sistema público, sus políticas de desarrollo no siempre se encuentran debidamente acopladas con las decisiones de inversión en infraestructura vial y ferroviaria, impactando significativamente en el aumento de los costos de la cadena logística. Tampoco existe una fluida coordinación con los entes reguladores, como aduana y SAG, aumentando el riesgo de conflictos como lo denominado cargas limpias en Valparaíso, que en sus inicios no tenía una gran complejidad para ser resuelto y terminó paralizando la actividad portuaria con los impactos sociales y económicos que esto conlleva. Entendiendo la complejidad de la infraestructura que requieren los puertos, así como sus necesidades de conectividad, servicios de respaldo, etc., se necesita una institucionalidad que permita incorporar de manera más nítida una estrategia a largo plazo desde el punto de vista territorial, económico y social. Ya se ha ido instalando, por ejemplo, el principio de sistema de puertos para entender el puerto de gran escala en la región de Valparaíso. Sin embargo, la institucionalidad actual no da cuenta de ello. En este sentido, se propone abordar las siguientes medidas. Primero, integrar a Valparaíso y San Antonio como una sola empresa estatal con un directorio y 2 equipos ejecutivos. Esto permitirá abordar muchos de estos problemas de una manera más eficiente para los intereses del país y de las comunas que los acogen. Y a su vez distribuir la contraparte privada en un mayor número de operadores portuarios, reduciendo los riesgos de conflictos innecesariamente extendidos, como el caso denominado cargas limpias. Lo segundo es una redefinición en la composición de los directorios de las empresas portuarias del país, velando por una presencia local y regional, como también de los ministerios claves en las decisiones para su desarrollo, tales como economía, obras públicas y transporte. Esto permitirá, sin duda, hacer frente en mejores condiciones los desafíos de los puertos y las ciudades que los acogen, con una gestión pública más eficiente y con menos incertidumbre que en la actualidad. Se propone, en consecuencia, un directorio compuesto por un representante del Ministerio de Transportes, un representante del Ministerio de Economía, un representante del Ministerio de Obras Públicas, un representante del alcalde de la comuna donde está emplazado el puerto y un representante del gobernador regional. Como alcance, hoy día lo que hemos formado parte de los directorios del puerto, al final dependemos todos, respondemos a un solo mandante, que es la Presidencia de la República, y no hay diversidad de mirada para resolver los conflictos actuales. En la actualidad podríamos decir que no tiene mucho sentido los directorios del puerto cuando todos responden a la misma persona y al mismo mandato. Lo segundo es una redefinición en la composición, Lo tercero es la creación de un Consejo de Desarrollo Portuario, compuesto por los ministros de Transporte, Economía y Obras Públicas, los presidentes de los directorios de empresas portuarias estatales y los directores nacionales del Servicio Agrícola y Ganadero y de Aduanas. Este Consejo será quien deberá proponer al país, a través de la Presidencia de la República, las políticas de desarrollo portuario nacional para los próximos años. La falta de infraestructura de conectividad y la poca certeza en sus políticas de desarrollo dificultan la competitividad portuaria en el corto y mediano plazo. Sin una adecuada institucionalidad será difícil corregir estas condiciones que hoy hacen de sus costos logísticos aumenten comparativamente respecto a los países con quienes competimos, impactando en la vocación exportadora del país. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don Juan Carlos García Pérez de Arce. Le ofrezco la palabra a la señora Saba Sarari de la USACH. Muchas gracias y gracias por la invitación. Bueno, se dieron cuenta por mi nombre y por mi acento, soy chilena, pero vivo acá desde hace más de 20 años. Tiene que prender el micrófono. Perdón, sí. El negrito. En la base del negrito. micrófono. Muy bien, muchas gracias.
Bueno, actualmente efectivamente soy directora académica de un diplomado nuevo que se llama Planificación, Gestión y Gobernanza de las Ciudades Puerto, cuya primera versión ya inició en julio en Valparaíso. Es un diplomado que tiene una vocación también muy descentralizada y que esperamos poder desarrollar en otras ciudades puerto del país. Yo me voy a referir, como lo indica el título, que quizás... ¿Sí? Bueno, sigo, espero. ¿Sí? Ya. Muy bien. Bueno, no lo van a ver. Yo, a ver, parece que... Si quiere, le puedo entregar mi pendrive. Y lo abre directamente. Ahí, perfecto. Muy bien. Ok. Bueno, como lo indica el título, me voy a referir también, al igual que los expositores anteriores, tanto a aspectos normativos desde la historia de la ley 19.542 como a aspectos institucionales de gobernanza. Por institución, en ciencias políticas en general se entiende se da una definición mucho más amplia que solamente las organizaciones. También son las prácticas, las culturas, las prácticas y normas formales y no formales, porque hay mucho de eso en realidad. Hay muchos elementos que no son formales, no están escritos, pero que explica o inercia o cambios. ¿Quién pasa a las diapositivas? Perfecto. Ok, mi exposición está estructurada en 3 partes. Elementos de diagnóstico, pero que iré rápidamente porque ustedes ya escucharon varios de ellos y yo creo que en lo que los anteriores expositores también subrayaron hay bastante convergencia. Algunos comentarios y unas recomendaciones. ¿Sí? Ok. Las referencias bibliográficas que ocupé son tanto mías en cuanto a publicación en particular en una revista de la PUC-CV sobre los consejos de coordinación ciudad-puerto. También, como lo indiqué anteriormente, y para redactar ese artículo tuve que estudiar la historia de la ley y hay elementos muy interesantes y que son, yo creo, bastante vigentes. Uno siempre aprende de lo que antecesores han hecho, porque uno ve también que finalmente, si bien el contexto ha cambiado, pero las ideas y los diagnósticos no tanto. Otros informes, esta vez también porque además de ser profesora en la USACH, también he participado como consultora y asesora en algunos estudios que son interesantes y atingentes a ese tema. Y bueno, ahí no lo indiqué, pero también como ex funcionaria del Ministerio de Obras Públicas, porque trabajé aquí en varios años por lo tanto, y en vialidad urbana, por lo tanto también hay elementos de esa experiencia que voy a ocupar. Y finalmente, un documento muy interesante del 2008, que también sigue siendo muy vigente, el diagnóstico del modo de transporte marítimo, que indica, entre otros, o que destaca, entre otras cosas, la falta de coherencia entre instrumentos de planificación, o sea, estrategias regionales, planes reguladores y planes maestros. ¿Sí? Bueno, elementos de diagnóstico, bueno, ahí yo lo estructuré en 3 elementos, pero no voy a desarrollarlo mucho porque ya escucharon varias exposiciones al respecto. Primero, bueno, una asimetría normativa entre puertos públicos y privados, eso es fundamental recordarlo, y que genera también grandes dificultades al momento de ordenar el territorio del borde costero. Una carencia de instrumentos de acción pública para justamente poner en coherencia esas competencias y las prácticas. Cuando uno dice instrumentos, no se refiere a normativas. Yo creo que también tenemos una abundancia de organizaciones, pero que en la práctica no funcionan.
Entonces, quizás habría que ponerle el foco a lo que no está escrito, lo que no está en una organización, pero las competencias mismas. Bueno, claramente la ley 19.542 fue una ley de la década de los 90, tal como las otras leyes de concesiones. Bueno, yo misma trabajé en concesiones de obras públicas y conocí esa década de los 90. Es una década que, obviamente, bueno, dos décadas antes, donde el foco de esta ley, el foco de la ley 19.542 es una desconcentración administrativa, ¿ya? De la ex-Emporchi, o sea, se suprima la Emporchi, se transforma, o sea, se crea, perdón, no se transforma, 10 empresas portuarias. Inicialmente la propuesta del Ejecutivo era un número menor a 10 empresas portuarias, y quizá también allí tenemos el origen de, entre otras cosas, de situaciones en algunas regiones, y no solamente en Valparaíso, donde uno se encuentra con puertos públicos que son competidores, o puerto público de uso público y puerto público privado de uso público. Eso me refiero al norte. Pero también el foco era en las APP, o sea, la participación público-privada, esa década de las concesiones. Eso hay que tenerlo muy claro. No era el foco ni en la descentralización y ni en la gobernanza multinivel. Y de hecho, todas las indicaciones de senadores y diputados que iban hacia una participación de los alcaldes, una también mayor coherencia a nivel regional, fueron rechazadas. Porque efectivamente era la década de los 90, el Ejecutivo en su mensaje fue muy claro de lo que esperaba. Bueno, pero estamos en el 2019 y hace ya rato que sabemos que esa ley, si bien ha dado muy buenos resultados y una gran modernización portuaria, pero está en un contexto que ya, o sea, está frente a un contexto sociopolítico que es muy diferente. Una sociedad civil mucho más empoderada, y efectivamente lo vemos en Valparaíso, pero también en Antofagasta, y no solamente en el tema portuario, en general en las infraestructuras de transporte o los grandes equipamientos. Bueno, recuerden en Hidroaicén también. Una sociedad civil entonces más empoderada. En el caso nuestro, frente a empresas portuarias públicas, bueno, nos vamos a referir solamente a las públicas, pero que no son autoridades. Las únicas autoridades que tenemos en el tema portuario son autoridades marítimas. Las empresas portuarias no son autoridades portuarias. Entonces, tienen un marco normativo escrito que no coincide con lo que también la ciudadanía espera de ellos. Y eso es dificultoso justamente. Y con incentivos a los directores de las empresas portuarias que tampoco van hacia justamente una visión mucho más fuera del recinto portuario. ¿Sí? Siguiente. Perdón, disculpe. Bueno, ustedes ya lo saben, y no solamente es en el tema portuario. Bueno, yo como exfuncionaria de obras públicas en la Subdirección de Vialidad Urbana también lo veía en la ciudad, una multiplicidad de actores. Es hasta una paradoja, un exceso de instituciones competentes y una carencia de ordenamiento territorial para una actividad, la logística, que no necesariamente coincide, o claramente que no, con la organización administrativa del territorio. O sea, si bien es fundamental considerar las autoridades locales de la ciudad donde está emplazado el puerto, pero ¿qué pasa con las otras, con los otros municipios? Pues la logística va mucho más allá que la ciudad donde está localizado el puerto, eso lo tenemos claro. ¿Sí? Siguiente, por favor. Bueno, yo me voy también a referir a un estudio muy interesante en el cual participé, un estudio del estudio de abogados Bertolotto y Mujica. Eso fue para el CEP 2017, se llama Expresión Normativa de Autoridades Portuarias, justamente que era la idea de cómo migrar de empresas portuarias a autoridades portuarias. ¿Sí? Siguiente.
Bueno, aquí voy solamente a mostrar algunos extractos de frases, de entrevistas que yo misma efectué principalmente a presidentes de directorios, a gerentes generales de empresas portuarias y algunos gerentes también de área. Y me pareció bien interesante. Bueno, el primer aspecto, que también muestra las dificultades de las empresas portuarias. Eso de tener que hablar varios idiomas, como lo indica, bueno, la del CEP, la del MTT, de Hacienda, de los concesionarios, del gobierno regional, del municipio. Es difícil, o sea, la tarea es difícil. También una queja de un nivel de control excesivo. Por favor. En particular, en particular desde Hacienda. Ahí es difícil leer. Yo lo voy a leer por ustedes. Bueno, un primer elemento es fundamental que se dote a las empresas portuarias de un rol que actualmente no tienen formalmente, pero que en parte cumplen informalmente, que es el de autoridad, pero no tienen un rol, o tienen un rol, pero no competencias justamente para poder ordenar, si bien está, lo indica la ley, ese comité no me recuerdo exactamente el nombre, pero creo que ese comité de servicios públicos al interior del recinto, pero todo lo que pasa afuera del recinto es complejo. Y otro elemento, la comunidad hace sentir responsable e identifica como autoridad al puerto y le pasa la cuenta. Y es difícil explicar a la autoridad que no tenemos las competencias. Entonces, a mí me pareció un elemento interesante. Por favor. Bueno, no voy a leer todo, pero en cuanto a la participación de los alcaldes en el directorio, era una de las preguntas que yo formulé, porque era, bueno, sabemos que es una de las demandas principales de la Asociación Chilena de Municipalidades de Ciudades Puerto. Bueno, hay tantos a favor como en contra, por razones distintas, pero sí, en general, hay más bien una idea positiva, ¿sí? Bueno, en esas diapositivas ahí me voy a apoyar sobre una asesoría que hicimos para la Subsecretaría de Transportes y que tenía que ver con el artículo 50, letra D de la Ley de Puertos, o sea, la Ley de Modernización Portuaria. El artículo 50 es sobre las competencias del Ministerio de Transportes, la letra D es sobre los consejos de coordinación ciudad-puerto, porque sí existe una institucionalidad. Sí existe una institucionalidad que, si estuviera realmente utilizada de buena forma, con una disposición de todos los actores, permitiría avanzar hacia una visión mucho más compartida, una visión mucho más, digamos, sí, compartida del desarrollo futuro de la ciudad y del puerto. Bueno, ese artículo letra D, esos consejos de coordinación existen desde la ley, nunca fueron reglamentados hasta un decreto recién del 2018, me parece que la Contraloría tomó razón en el 2019, en enero. No estoy seguro, no sé, David, a lo mejor me puede precisar. Bueno, acá en ese estudio lo que yo hice, antes de proponer una propuesta, es hacer una encuesta a nivel nacional hacia los actores públicos, principalmente presidentes de directorios de todas las empresas portuarias, intendentes de las 10 regiones, de las 9 regiones, intendentes, gerentes generales de las empresas portuarias, seremis de obras públicas, de transporte, de energía, de medio ambiente, de vivienda y urbanismo, también capitanes de puertos, que son los que más contestaron, son más disciplinados. Bueno, ¿y qué nos dice esa encuesta y sobre qué era? Primero era preguntar sobre la afirmación, lo que dice la ley, el artículo 50, letra D, que dice que hay que procurar, que el Ministerio de Transporte debe procurar un desarrollo armónico entre puerto y ciudad. Entonces, le preguntamos
cuán de acuerdo está con esa afirmación. Bueno, ahí difícil verlo, pero básicamente 66% de las personas dicen que no están de acuerdo con la afirmación. Y solamente considerando a encuestados que corresponden a los organismos del sector público. No incorporamos a representantes de la sociedad civil. Perdón. Dentro de los actores que también entrevistamos están los gerentes generales de las empresas concesionadas. Bueno, hay excepciones, ¿ya? San Antonio, Punta Arenas, por ejemplo, tiene un nivel mucho más alto de percepción positiva. Por favor. Los temas problemáticos son los mismos temas que indica la ley. Que la ley, justamente, sabiendo claramente que iba a ser los problemas, o sea, la accesibilidad, el entorno urbano, la calidad de vida, bueno, son los que más aparecen como problemáticos. Obviamente hay que recordar que los encuestados son representantes del sector público. Quizá explica por qué el medio ambiente, calidad de agua, aire y ruidos está un poco, viene en tercera posición. ¿Sí, por favor? Ok, acá en estas diapositivas yo voy a mostrar lo que el subsecretario de Transporte del gobierno anterior presentó en la Camport, en un seminario de la Camport, en cuanto a ideas respecto de la necesidad de una nueva política de desarrollo logístico portuario a nivel nacional, que muestra que sí, ese diagnóstico de que la ley actual ya no da abasto es un diagnóstico que es bastante compartido y que ha habido esfuerzos también de ir avanzando. Bueno, 3 elementos. Uno, justamente para resolver el problema de la diferencia, la asimetría o la heterogeneidad normativa entre los puertos públicos y los puertos privados. El segundo elemento me parece sumamente interesante y yo creo que ya muestra un cambio en el contexto sociopolítico de Chile que tiene que ver con centrar no tanto o no solamente en la competitividad, pero la competitividad ¿para qué? Competitividad para incrementar las utilidades de esas empresas privadas o competitividad también como para el desarrollo del país y un desarrollo sustentable. El segundo elemento y también vinculado con el tercero, la sostenibilidad. ¿Sí? Bueno, hay 8 ejes de acción y yo señalé en particular los temas correspondientes a la planificación territorial, avanzar hacia un desarrollo ciudad-puerto de valor compartido, el tema también de eficiencia, de las relaciones laborales, porque también si uno compara Chile con Perú, bueno, hay un nivel de paro y de días de paralización mucho menor en el puerto de Callao. ¿Ya? Que importante también preguntarse el por qué. ¿Qué falla también dentro de la negociación colectiva o la falta de negociación colectiva previa con las empresas privadas? ¿Qué falla ahí? Y bueno, eso era una paréntesis. Comentarios. El segundo punto, voy a avanzar más rápido. Obviamente, los elementos del diagnóstico que conocemos, pero de sobra, tienen implicancias. Y no solamente implicancias formales, normativas, formales, que ya son complejas, porque vimos que hay una serie de organismos públicos involucrados. Por lo tanto, no basta con una ley que modifique la ley actual. O sea, implica modificar claramente leyes orgánicas de otras reparticiones del Estado, y eso es complicado. Ministerio de Defensa, MOP, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también implicancias institucionales. Recuerden que las instituciones también se entienden de una forma mucho más amplia, porque muchas veces tendemos a creer que, o quizá por la influencia de los abogados, que lo que está escrito es lo que vale. Sabemos que lo que está escrito es una parte pero hay cambios, hay implicancias culturales, de prácticas,
que no son escritas que son fundamentales a tomar en consideración. Claramente también porque hay una demanda, digamos una demanda bottom-up, no top-down, y de abajo. Esas demandas, efectivamente uno puede preguntarse hasta qué punto el Estado se hace cargo de ello, pero también uno se puede preguntar hasta qué punto el sector privado se hace cargo de ello. Bueno, 3 elementos que quería mencionar para terminar. Uno, yo creo que es muy importante reexaminar, y lo había mandado un correo al diputado Díaz, justamente indicándole bueno, estudios que existen y publicaciones que pueden ser útiles también para la reflexión. Entre otros, la historia de la ley. Hay indicaciones de senadores y diputados sumamente interesantes. Por ejemplo, un consejo regional de desarrollo portuario, enfocándose también a esa visión macro regional, y me parece muy interesante y muy precursor, porque ahora hablamos de eso también, 20 años después. Ya en esa época, la Asociación de Municipalidades de Ciudades Puerto había manifestado su voluntad, su preocupación también de no ser parte de los directorios. Entonces también es un elemento interesante. El segundo elemento de recomendación, que yo ya lo mencioné, introducir instrumentos. Muchas veces en Chile carecemos de instrumentos de acción pública. Tenemos normas, pero nos faltan instrumentos prácticos y que incentivan a la gobernanza multinivel. Y hay ejemplos en el mundo, porque no hay que pensar que los temas ciudades-puertos son solamente problemas que tenemos acá en Chile, es transversal, en el mundo entero. Y en Chile hay avances, porque el mismo hecho de hacerse la pregunta y reflexionar sobre lo que podemos hacer es una buena señal. Pero hay instrumentos que aquí no ocupamos y que quizás todavía no estamos disponibles o preparados para aquello. Por ejemplo, los Port Vision, que yo la verdad es que prefiero hablar de City Port Vision. Es un instrumento que se ocupa mucho en países europeos y de Norteamérica, donde hay un trabajo prospectivo, pero no un trabajo prospectivo puertas adentro, como suele pasar también, y cada uno, yo el puerto, hago mi plan maestro o después la región, etcétera. No, son instrumentos justamente que tratan de construir una visión compartida. Y eso es la definición de una gobernanza. O sea, una gobernanza es un proceso de construcción entre actores con lógicas e intereses diversos, por lo tanto de diferentes niveles, que sea el Estado central, desconcentrado o descentralizado, pero también con representantes de la sociedad civil. Cuando uno dice sociedad civil no se refiere solamente a las comunidades, se refiere a los empresarios, se refiere a los empresarios directamente o indirectamente involucrados en el tema portuario y logístico, se refiere a las ONGs también, pero se refiere también a las instituciones de educación, etcétera. Bueno, entonces pensar en instrumentos, y eso implica generar mayores conocimientos transversales e interinstitucionales. Y quizá ahí, bueno, voy a introducir un poco más justamente lo que yo hago en este minuto, el diplomado Ciudad-Puerto. Por favor, si puede seguir adelante. Y justamente, a ver, esa propuesta surgió luego de la asesoría que hice, que le comenté, y viendo que no había muchos avances, dije, bueno, ¿qué podemos hacer desde la universidad? Porque claramente no estamos aún, y menos en Valparaíso, disponibles para organizar una gran convocatoria de City Port Vision. ¿Por qué? Porque no hay conocimientos de todos los actores. Cada tipo de actor sabe mucho de lo suyo, pero no sabe de lo otro. Entonces, es difícil construir una visión común si yo no tengo idea de cómo funciona la industria portuaria y logística, de cuáles son los factores actuales y las tendencias de evolución, y viceversa en cuanto a planificación, etcétera. Entonces, es sumamente importante
desarrollar esos conocimientos, y sin ello es difícil obtener una mayor cohesión, y necesitamos una cohesión social justamente para poder tener esa visión de futuro. ¿Sí? Siguiente. Bueno, voy a pasar rápidamente, pero por favor, también módulos que en realidad son bien imbricados, que retoman los diferentes aspectos de la ciudad y del puerto, la parte empresarial, la parte urbana y territorial, ciudadana y planificación estratégica de gobernanza, sabiendo de que lo que se espera también de los alumnos, tenemos 3 alumnos, lo que se espera es que también sean capaces de reflexionar sobre su práctica profesional y también de proponer innovaciones. Dentro de los alumnos tenemos casi todos los actores representados. Digo casi todos porque tenemos autoridad marítima, Directemar, municipios, empresas portuarias, ONGs, y nos faltan las empresas privadas. Nos falta también concejales, y eso también es una sorpresa. No hemos tenido éxito con los concejales en todo el país, a pesar de... Estaba pasando el aviso aquí, hay empresarios, concejales. A pesar de las becas también que se proponían. Y también, sobre todo, de las empresas privadas. El único representante de una empresa privada es un argentino, y que participa desde Argentina, es el CEO de un gran grupo de logística. En las empresas privadas, las concesionarias, las logísticas, ningún interés. También eso muestra, o yo creo que es revelador de algo, ¿sí? Tenemos problema de tiempo, ¿no? Voy a terminar. Yo creo que con esto... ¿Puede pasar, por favor, la última diapositiva? Bueno, eso es una fotografía. La última, bueno, eso. Bueno, bueno, muchas gracias. Sabasari. Muy interesante la exposición. Le doy la palabra al presidente de la Alianza Marítima de Chile, don Rodolfo Ponce. Soy Rodolfo Ponce, soy capitán de alta mar de la Marina Mercante Nacional, generación 94 de la Escuela Naval, y también ingeniero en transporte marítimo y puertos, y alumno hoy día del diplomado que se está realizando de Ciudades Puertos. Un poco lo que quiero yo comentar es el escenario actual y un poco la situación del país. Yo creo que es importante hoy día establecer que hablar de los puertos es hablar de la realidad nacional, hablar de la realidad marítima de este país. Entonces quiero partir un poquito sensibilizando con un aspecto que es reinteresante, como es la conciencia y la identidad de este país. Esa es la tabla, un poquito lo que vamos a hablar: problemáticas, conciencia marítima, identidad país, realidad país, institucionalidad y una sugerencia de institucionalidad. Es cortito, esto no debe tener más de 12 minutos. Conciencia, porque es importante hablar y, en cierta manera, retomar, porque somos un país que está desde siempre hablando de nuestra condición marítima. Todo el tiempo, en publicaciones. María Graham, que fue una escritora, una mujer inglesa, en esa publicación que hace el Journal of the Residents in Chile, ella explica y dice que Chile es un país esencialmente marítimo y que si ella fuera legisladora dirigiría toda su atención y todo su interés hacia el mar. Y es más concluyente, dice: Chile será un país marítimo o no será nada. Posteriormente, todos sabemos lo que anunció Bernardo O'Higgins, ¿no es cierto?, después del triunfo de Chacabuco. Este triunfo y 100 más serán insignificantes si no dominamos el mar. Tenemos al escritor también Benjamín Subercaseaux, que hace toda una referencia en su tratado de la epopeya marítima, un pueblo terrestre, el año 46, y que incluso fue tomado en un discurso del Bicentenario de la Armada de Chile el año 2018, en mayo, por el presidente Piñera, para justamente explicar la importancia del mar. Todo el tiempo, en todo tipo de ceremonia, estamos adjudicándonos el tema de la importancia marítima para el país. Y llegamos lógicamente a la connotación de Arturo Prat, y aquí tenemos un ejemplo que es como bien gatillante. No encontré la foto para poder hacer un poquito la convivencia, las dos cosas, pero el año pasado se puso una estatua de Luis Pardo Villalón en el muelle Prat, y esa estatua mira al norte. Si ustedes miran esa estatua, si ustedes se paran en esa estatua de Luis Pardo Villalón, el piloto Pardo,
se van a dar cuenta que está justamente por detrás de la estatua de don Arturo Prat. Están los dos en la vertical, pero Arturo Prat, que murió defendiendo el mar, mira hacia el cerro. Y lamentablemente esa es un poco nuestra mirada país. Lamentablemente esa es un poco la mecánica que tenemos. Somos un país que le da la espalda al mar y tratamos de generar muchas veces soluciones que son parche. No entendemos de que hay un sistema multisectorial y que todo esto convergen. Todos son actores que se están moviendo permanentemente y que tienen como escenario el mismo maritorio. Todos son importantes, pero no solamente el tema del puerto. El puerto interactúa con los deportistas náuticos, el puerto interactúa con los pescadores artesanales, industriales, etcétera. Hay una serie de otras morfologías que son re importantes poder integrar en esto. La realidad país. Hoy día estamos hablando, lo importante es la ley portuaria. Creo que no tengo que avanzar en eso porque se han manejado y se han expuesto una serie de antecedentes al respecto. Dentro de esto que están hoy día analizando la ley portuaria, estamos dentro de la misma temática, la misma convergencia de personalidades, tratando de solucionar la situación de la ley de pesca. Tenemos una ley de fomento de la marina mercante con una problemática que es la abertura del cabotaje. La educación marítima, es importante también nombrarlo porque la educación marítima hoy día la maneja por ley la autoridad marítima. Pero cuando uno quiere generar una convergencia en el sentido de una igualdad de este tipo de educación, el Ministerio de Educación no la reconoce. O sea, yo voy al Ministerio de Educación con mi título de capitán de alta mar y no vale nada. Mi título de ingeniero en transporte sí es reconocido por la autoridad educacional. Los deportes náuticos. Tenemos el Puerto Deportivo Valparaíso, que es el único puerto público. El resto lo manejamos en el sentido de clubes, que lógicamente hay que tener una membresía. Y lógicamente que eso también es un impedimento cuando nosotros queremos tomar los deportes náuticos e involucrarlos en el sistema educacional. No tenemos colegios, no tenemos regatas escolares, no fomentamos tampoco el deporte y tampoco llevamos a la ciudadanía hacia el mar. El uso del borde costero, lo nombraron, la ley Lafkenche, todo este tema de las licitaciones, qué es más importante, el tema de la inversión o en algún minuto un recreo para justamente la ciudadanía. La política oceánica nacional se emitió en marzo del 2018 y ha sido bien poca la importancia que le hemos dado como país. O sea, creo que en mayo nosotros como organización invitamos al ex canciller Heraldo Muñoz justamente a exponer porque nos interesaba saber mayores detalles al respecto. Chile es un país con una de las costas más extensas del mundo y con una vocación evidentemente marina y marítima. Tiene una geografía que habla por sí sola y que incluye más de 83.000 kilómetros de costa lineal y con una de las zonas económicas exclusivas más grandes del mundo. ¿Dónde es importante este tema? Eso se refleja también en su estructura. De las 15 regiones, tenemos 14 regiones que son ciudades-puertos. De las 54 provincias, 33 están ligadas también al tema costero. Y de las 346 municipios, son 102 municipios costeros. O sea, estoy globalizando el tema porque lógicamente esto no es una situación solamente de Valparaíso y San Antonio. O sea, si pudiera ser un poco más gráfico, como marino, este es uno de los pocos países donde todavía movemos el buque para cargarlo. O sea, ¿se imaginan ustedes en su casa tratando de cargar una carretilla con una pala y en vez de mover la pala, mueven la carretilla? Bueno, eso hacemos nosotros, por ejemplo, en el puerto de Huasco. O eso hacemos nosotros en Guarelo, que está en noticia hoy día. Tenemos que mover el buque para poder cargarlo y cambiar de bodega, porque las grúas son fijas. Cuando hablamos de institucionalidad, voy a tomar lo que conozco y lógicamente que es importante que se lo enumere porque este tema de tratar de generar una institucionalidad no es nuevo. El 2 de noviembre del 2016 la Cámara de Diputados aprobó solicitar la creación de un Ministerio del Mar. Y la Alianza Marítima, que en aquel entonces era un consejo pro creación Ministerio del Mar, desarrolló un trabajo durante todo el año con un objetivo de poder llegar a los comandos presidenciales.
De ese trabajo generamos un organigrama sugerente. Un organigrama que habla de un Ministerio del Mar, le pusimos el nombre, pero lógicamente se puede modificar, Ministerio de Asuntos Marinos, como ustedes quieran, Ministerio Oceánico, transformar la Subsecretaría de Pesca en una Subsecretaría de Recursos Marinos, y ahí está, una Subsecretaría Marítimo Portuaria y Logística. ¿Y por qué es tan importante el tema del Ministerio del Mar? Porque a nivel jurídico un ministerio es el único ente que puede ser un asesor directo de un presidente. No nos sirve un consejo, yo no digo que no puedan dar resultados, pero lo importante como país, si tenemos 10 veces más maritorio que territorio, es que podamos tener en una mesa de gabinete del gobierno que sea un representante del mar. Yo les digo, ha venido gente del extranjero a conversar conmigo pensando que yo puedo ser el representante de Chile en algunos aspectos. Y yo le digo que no, es que me dicen es que vine y me mandaron a hablar con la Armada y yo no quiero hablar porque son defensa. Bueno, yo tampoco soy la persona representante del país. Hoy día el tema de la gobernanza no es solamente a nivel de las ciudades, sino que también a nivel del mar. Y se están, lógicamente, generando distintas áreas a nivel del mundo. Tenemos un proyecto de Subsecretaría Marítimo Portuaria y de Logística. Ahí está estructurado y sugerentemente se fueron involucrando todo tipo de dirección o de algún tipo de estamento que la pudiera ir generando o la pudiera ir apoyando. Nuestro objetivo final se cumplió el año 2017, conversamos con Gonzalo Blumel por el lado del comando del presidente Piñera y también hablamos con el comando y con don Alejandro Guillé en función de lo que nosotros queríamos estructurar. Por el lado de la candidatura de don Alejandro Guillé se comprometía justamente a poder desarrollar más adelante el tema y bueno, el presidente Piñera en ese minuto por el lado de ese comando no había mayor avance porque ya tenían estructurado su plan de gobierno y estaba como cerrado. Era como muy tarde para poder hablar de generar un tema de crear un Ministerio del Mar. Finalmente, sugerencias para una institucionalidad. Generar la creación de un ministerio por lo mismo que les estaba explicando. Y ustedes le han dado vuelta y ese mismo análisis lo hicimos nosotros durante todo el año 2017. Tenemos una burocracia de instituciones que participan y toman decisiones y muchas veces hay algunas instituciones que tienen las mejores ganas de poder, lógicamente, generar cambios, pero se ven entrampadas en otras. Y tienen que ponerse de acuerdo 12, 13 o 14 ministerios para poder generar cambios. El tema del cabotaje, y lo conoce don Carlos con la apertura del cabotaje en el gobierno anterior, tuvimos que hablar con 12 ministerios distintos para tratar de generar los apoyos, porque no hay un referente específico. Y muchas de las corrientes son decir, oye, otro ministerio más. O sea, claro, tome los 23 ministerios que tenemos a nivel territorial y si quieren los refunden. Pero en el mar no tenemos nada, y en el mar involucra la pesca, como les digo, la marina mercante, los puertos, las actividades, la educación marítima. Hay mucho, todo lo que tenemos en el terrestre lo tenemos en el maritorio 10 veces ampliado. Energía, hay un montón de procesos. Somos un país que hoy día está considerado, si lo llegáramos a encaminar, el Arabia Saudita en la versión de lo que es la energía marina. Por lo tanto, todo lo que ustedes están conversando específicamente a nivel portuario, lógicamente que tiene una resonancia a nivel global, porque esta problemática portuaria se repite en todos los sectores. La creación de un ministerio, lógicamente, es importante porque podría evitar esa fragmentación que se produce hoy día de tantos entes que participan y toman decisiones. Tenemos que reconocer que la problemática portuaria es una realidad multisectorial, por lo que les explicaba al inicio. El puerto no es solamente transferencia de carga. En el puerto interactúa la comunidad, la ciudad, los trabajadores, los pescadores artesanales, la gente que viene muchas veces con los yates. Aquí llegan de repente un velero y no tienen dónde amarrar. O un chileno que se compra una embarcación y no tiene dónde bajarla al agua. Entonces, hay que extrapolarse en este aspecto y entender de que las decisiones que se vayan tomando tienen que ser consecuentes a enfrentar la situación de manera global.
Hay que generar una estrategia, una visión y un objetivo marítimo para el país para los próximos 50 años. Esto no es solamente resolver la temática puntual de la paralización que se puede haber producido en el 2000 en Antofagasta, lo que puede haber pasado en San Antonio o lo que puede haber pasado en Valparaíso el año pasado. Mejorar la política oceánica nacional e incluir otros aspectos de relevancia. Hoy día está como muy ligado al tema del cambio climático, el tema de los plásticos. Hay que involucrar también este aspecto del patrimonio oceánico que es tan importante dentro de Valparaíso. Para que ustedes tengan una idea, por ejemplo, el Palacio Lord Cochrane o Castillo San José está ahora con un proyecto del senador Pugh en relación a poder recuperar, porque ahí existió el primer telescopio de Chile. Entonces se está ligando ese tema del telescopio con el tema de la navegación. Y ahí fue donde en algún minuto rigió, cuando éramos colonia, el gobernador. Ahí estaba en el fondo la gobernación de la provincia. Y eso se quiere recuperar, más ahora que se quieren escoger los gobernadores. Así, Valparaíso tiene más de 25 emplazamientos ligados a lo que fue su historia, a lo que fue el resguardo. Valparaíso era un puerto seguro porque tenía todo ese tipo de emplazamientos militares. Eso le da un resguardo. Una autoridad con presencia nacional y lógicamente con oficinas regionales, que colabore al desarrollo del ámbito de inversión empresarial y sepa también incluir en el proceso la necesidad y realidad social. Si vamos a generar una institucionalidad y lógicamente un representante que modifique, mejore las cosas, tiene que liderar ese concepto de gobernanza. Tiene que ser el ejemplo de tratar de generar esa unidad para la toma de decisiones. Tiene que ser eficiente, diligente, proactivo y dinámico. Y representar al Estado con propiedad e imagen. Para los efectos de lo que es la gobernanza, es un término que se utiliza desde el año 1990 para designar la eficacia, calidad y buena orientación de la intervención del Estado, tomando decisiones desde una manera colectiva e involucrando a todos los sectores. El empresario debe ocupar el lugar importante que le corresponde en el desarrollo de economía, pero con limitantes y responsabilidades. Y es bien amplio esto que les estoy diciendo. Porque hoy día nosotros estamos analizando una ley portuaria, que en el fondo es la ley de Emporchi, no es nuestra ley general de puertos. Por lo tanto, una serie de medidas rígidas hacia la empresa estatal, no así para la empresa privada. Y no se trata de rigidez, pero se trata que tiene que tener un marco regulatorio. Generar un marco regulatorio de las reales necesidades laborales del sector portuario y marítimo a fin de permitir que los trabajadores tengan la posibilidad de realizar su labor con tranquilidad y estabilidad. ¿Esto por qué se los digo? El año pasado me tocó intervenir, la alianza está de Arica a Magallanes y metida involucrada con todo tipo de segmentos, portuario, pesca, marina mercante, etcétera. Hubo una paralización el año pasado en Concepción del sindicato de estibadores en Talcahuano, movilizadores, que el presidente es John Amigo. Y se generó la paralización, entonces llegué yo a conversar porque se estaba involucrando también la Unión Portuaria. Se iba a paralizar Lilquén, se iba a paralizar también Penco. Entonces, oye John, ¿por qué ustedes están paralizando? ¿Por qué se está generando esto? ¿Cuál es el inconveniente? Y la paralización era para poder negociar. La única manera que tenían de llamar la atención del gerente para poder sentarse a negociar un proceso de 3 años más de un acuerdo era quemando neumáticos. Y si ustedes lo piensan, un minuto eso es prehistórico. Y no pueden hacer muchas veces negociación colectiva porque están fuera del marco jurídico porque son trabajadores eventuales. No tienen derecho a huelga. Pero la única manera de poder decirle al gerente, oye, conversemos, no me toma en cuenta, conversemos, me tengo que paralizar. Ya, ok, conversemos. Y después ese acuerdo es de palabra. Mejorar los mecanismos de negociación y contrato laboral. Con eso termino, lo hice bien expedito. Le doy las gracias y eso quería yo poder comentar y dejar la reflexión de lo que están realizando
no es solamente el tema portuario, sino cómo vamos nosotros a mediar, a administrar y a fomentar nuestro maritorio de aquí a 50 años más. Muchas gracias. Muchas gracias, don Rodolfo. Tenemos 25 minutos para consultas, preguntas y temas que digan relación con las exposiciones de los 4 expositores. Ofrezco la palabra a los diputados. Bueno, y quiero señalar lo siguiente. El diputado presidente de la comisión, el diputado Díaz, Marcelo Díaz, tenía un problema muy grave y no pudo estar presente y me pidió sus excusas porque tenía que salir la diputada Hoffman, así que doy las excusas por ello y ofrezco la palabra para preguntas, consultas. Diputado Ibáñez. Una consulta a la primera exposición. No sé, es bien breve la pregunta. Salía una encuesta, ¿no? Respecto de si es que era compatible el desarrollo del puerto con la ciudad. ¿Cuál era la pregunta particularmente? Es que me llamó la atención porque claro, hay mucha distancia en Punta Arenas, o evidentemente yo nací en Punta Arenas, pero con Valparaíso. O sea, un poco para asociar los estándares sobre el cual la gente se pronuncia. La pregunta era... La pregunta era, ¿cuán de acuerdo está con la siguiente afirmación? El desarrollo del puerto y de la ciudad se ha hecho en forma armónica. ¿Y por qué esa formulación? Porque retoma lo que dice la ley, el artículo 50, letra D, de la ley 19.542. ¿Cómo esa encuesta de qué año es? Eso fue 2015. Fue una encuesta que hicimos en el marco de una asesoría para la Subsecretaría de Transportes sobre los consejos de coordinación ciudad-puerto. Y las personas entrevistadas y encuestadas eran exclusivamente sector público más empresas concesionarias. ¿Por qué ellos y no la sociedad civil, por ejemplo? Porque el objetivo de la asesoría era justamente reglamentar esos consejos. Esos consejos, según la ley, involucra la participación del intendente, de los actores públicos. ¿Ya? Eso. No sé si ¿sí? Ahora, a la otra pregunta, ¿por qué Punta Arenas Punta Arenas o San Antonio, por ejemplo, son los dos casos que donde hay una percepción mucho más favorable de ese desarrollo armónico? Ahí habría que hacer un estudio cualitativo. O sea, sabemos ciertos factores y que tiene que ver con una historia de construcción mucho mayor entre los diferentes actores, de cohesión. Yo creo que tiene que ver mucho más con el tema de la cohesión, pero habría que hacer un estudio más específico. ¿Pregunta? Y otra consulta respecto del último que planteó... ¿Tu nombre, disculpe? Rodolfo. Rodolfo. O sea, me parece muy evidente cómo hoy la legislación o el modelo de relaciones laborales hoy prácticamente no opera en ciertas categorías de trabajadores en el puerto. Es lo que pasó acá en Valparaíso, que provocó pérdidas millonarias, y creo que de ahí se levantó una mesa de trabajo con el Ministerio también para tratar de regular esta situación. Y también es nuestro objeto de esta comisión generar propuestas sobre ese tema en particular, que es como hoy, entre comillas, el capital humano es capaz también de incidir en las decisiones de la empresa en el marco de las negociaciones colectivas. Bueno, conozco varios ejemplos, pero en el contexto chileno y en el actual modelo de relaciones laborales chileno, ¿cuál sería una buena salida frente a esa incapacidad hoy de negociar? Porque los trabajadores tienen varias propuestas, pero que en algunos momentos la expusieron acá y no también genera mucha reticencia cultural, incluso dentro del mundo empresarial. Lo que pasa es que intervienen como varios ¿Terminó la pregunta, diputado? Para terminar, ¿Sí? que van desde la posibilidad de tener más poder a la hora de incluso de otorgar la tarjeta, hasta de también ellos administrar la propia rotación de personal. Señor Ponce.
Lo que yo creo verdad, te corté. ¿Estamos? Lo que yo creo que es importante considerar en ese aspecto, primero que nada, es el tema justamente de las tarjetas. O sea, por aquí se habló de automatización, porque es un poco el futuro. Primero que tenemos que vislumbrar cuál es la real necesidad que tienen los puertos de la cantidad de personal que necesitan. Porque hoy día uno de los problemas que asociativamente, no solamente portuario, con el tema de la tarjeta, le pasa lo mismo a los pescadores artesanales, le pasa lo mismo a los buzos. Se entregan tarjetas. O sea, yo he hecho cursos para estibadores o para empleados de bahía o trabajador portuario. Hacen el curso, quedan con su tarjeta y ya están capacitados para eso. Un curso que dura 10 días. Entonces, vamos juntando gente porque es una posibilidad, una actividad, básicamente un oficio, ni siquiera una profesión, pero lógicamente eso va aumentando también la cantidad de personas que tú tienes y realmente hay que ver cuánto es lo que necesita el puerto. O sea, Valparaíso también hoy día hay que analizarlo desde el contexto de que si verdaderamente es una ciudad solamente para trabajadores portuarios, porque también tienes que analizar el desarrollo del trabajo, por ejemplo, la ley de fomento, cuando se habla que antiguamente estaba este tema de los medios pollos, un cuarto pollo, un octavo pollo. Bueno, nosotros tuvimos en algún minuto una ley de fomento a la Marina Mercante que exigía que carga que salía o entraba a Chile tenía que ser en buque de bandera chilena. Por lo tanto, eso era un monopolio que lógicamente favorecía en sus utilidades al naviero, cobraba lo que quería y lógicamente el dinero estaba para poder contratar a diestra y siniestra todo lo que se necesitara. Cuando se abre la libre competencia, lógicamente que tú tienes que empezar a mejorar tu nivel de desempeño y a minimizar este tipo de trabajo. O sea, a mí me pasaba el año 95, íbamos a Brasil a cargar fierro, estábamos 15 días, llegábamos a Valparaíso, que ya habíamos empezado con los concesionarios privados, tenían mucha efectividad, y descargábamos el buque en 18 horas. Era así la diferencia. E incluso en Brasil, los trabajadores portuarios no trabajaban de noche. Entonces, hay que ver verdaderamente hoy día a qué va a ser la connotación a la cual se dedican las reales necesidades, o sea, como se hace con cualquier profesión. Tienes que preguntarle al involucrado, ¿usted necesita realmente 1000 trabajadores portuarios más? Porque si no, no tenemos dónde meterlo. Y lógicamente aumentamos más Valparaíso, que es un puerto de transferencia de carga. No es como Concepción, que tú incluso tienes las oficinas de Arauco ahí mismo, embarcando su madera. Y ellos se han preocupado de llevar a las navieras a esos puertos. Aquí hacemos transferencia. La carga no queda en Valparaíso. La carga no es para Valparaíso. ¿Me entiendes? Entonces, ese tipo de cosas también hay que analizarlo. Y en función de eso, poder desarrollar, una vez que tengamos este grupo humano definido, poder concretar verdaderamente qué tipo de contrato sería el que más corresponde para finalmente poder generar una estabilidad laboral a esos trabajadores. Porque hoy día tú tienes, lógicamente, trabajadores como en 3 niveles: el que está contratado, un eventual que siempre es llamado y el resto de los eventuales que andan dando vuelta por distintos lados. Y que muchas veces el filtro son los mismos sindicatos. Yo tengo algunas preguntas, no sé si está algún diputado, ¿no? Yo tengo algunas preguntas que quisiera hacerle a Sonave, también a Saba, a Juan Carlos, a don Rodolfo. Bueno, lo primero es que ustedes nos señalaron que lo que había ocurrido era que este sistema, digamos, partió siendo un sistema multioperador y se transformó en un sistema monooperador. Y además le asigna un rol, entiendo, por favor, se lo estoy interpretando mal, un rol, digamos, negativo, distorsionador, el hecho que las compañías marítimas se hayan, digamos, apropiado de las concesiones portuarias. A mí me gustaría que desarrollara un poco más esa tesis, ¿no? Porque lo que nosotros estamos evaluando es justamente la instalación del sistema portuario nacional a través de las 10 empresas que algunos señalaron aquí que eran dentro de la ley original. Usted decía eran menos empresas que habrían a lo mejor funcionado mejor y podrían haber integrado
mejor y resuelto algunos problemas que planteaba don Juan Carlos García de la integración de los puertos. Pero nos interesa evaluar qué pasó con la institucionalidad que finalmente terminó en manos de las compañías marítimas, cuál es el efecto de eso, el efecto positivo y el efecto negativo que pudiera tener, ¿no? Sobre el sistema portuario. Ahora, junto con esto yo quiero agregar algo porque quiero hacer contrastar. Saba nos dijo, mire, este sistema portuario fue extremadamente exitoso y eficiente. Yo veo en la visión de ustedes una cosa un poco distinta. Entonces quiero contrastar eso, por qué fue tremendamente eficiente, por qué no lo fue por las características que ustedes señalaron, y cuáles son las causas de aquello, ¿no? Dentro del planteamiento global que hizo Juan Carlos, hay distintas causales que están implícitas, pero me gustaría que profundizáramos un poco en las causales, porque lo que yo veo es que se muestran muchos déficits, se hacen algunas propuestas, pero para poder, digamos, encontrar soluciones, tenemos que, digamos, ser bastante asertivo, franco y categórico en términos de por qué se nos está, por qué tenemos este retraso, por un lado, esta falta de respuesta, digamos, a la nueva realidad, digamos, del país, de la industria portuaria, y por qué se ha producido, digamos, este desfase, especialmente en una relación frustrada entre los puertos y las ciudades y su desarrollo, que entiendo, digamos, es una tesis que comparten, digamos, todos los... Entonces, les pregunto a cada uno de ustedes, no sé si quiere agregar el diputado Kuchel además algunas preguntas. Presidente, aprovechando la suya, preguntar hacia qué modelo tenemos que apuntar, si Nueva Zelanda, si Canadá, Australia, no sé, Estados Unidos, alguna zona, algo en California, no sé, da nuestro tamaño, el tipo de carga que tenemos, la geografía que tenemos, la integración con el otro lado de la cordillera, en fin, ¿a qué tenemos que apuntar? ¿Dónde están los cuellos de botella? Agregando a lo que decía el diputado Kuchel, los incentivos que usted planteaba, ¿no? Estos incentivos, el famoso City Port Vision, ¿cómo funciona eso? ¿Cuál es el efecto, digamos, de ese instrumento? ¿Y en qué consiste? Porque la verdad es que yo creo que no había aparecido esa propuesta dentro de las intervenciones que han hecho otros expositores. Le ofrezco la palabra a cada uno en el mismo orden en que participaron. Muchas gracias, señor presidente. En relación a la situación del multioperador y el monooperador, el multioperador era el sistema que se estableció en el fondo al separarse las empresas portuarias y crearse las empresas individuales, en las cuales las empresas que eran agentes de estiva y desestiva trabajaban en Valparaíso, en San Antonio, en cualquiera de los puertos, como un operador dentro de un puerto estatal. Y con eso se producía una competencia eficiente y creo que útil para todos. Obviamente ese modelo que nosotros apoyábamos en el momento de la privatización, porque creíamos que era lo más conveniente para nuestros intereses y para poder lograr una competencia real y una reducción o por lo menos un control de los costos de portuarios. Se fue diluyendo y pasó a ser un monooperador dentro de la discusión de la ley. Y nosotros sentimos que en esa situación eso se produjo porque hubo un lobby muy fuerte, ¿no es cierto?, de las empresas navieras que veían la oportunidad de integrar su cadena. Incluso nosotros vemos que la posibilidad en ese momento no solo de que las navieras tomaran el puerto, sino que además tomaran todos los servicios aledaños al puerto, el servicio de remolcadores, el servicio de prácticos, el servicio de lancha, el servicio de transporte terrestre asociado al puerto.
y por lo menos eso no ocurrió, pero es una amenaza que igual existe, en particular porque el naviero controla la carga, la contratación de la carga desde el momento que la toma en un puerto extranjero. Entonces tiene información adelantada para cerrar negocios en el resto de la cadena. Creemos, obviamente, que o sea, entendemos y vemos en la realidad es que el monooperador permitió ciertas características o ciertos niveles de inversión en equipamiento para los puertos que probablemente para el multioperador no serían factibles, porque a menos que el puerto al desarrollarse en una forma multioperada pudiera licitar los equipamientos a colocar en el puerto. Creemos que el multioperador a nosotros nos parece lo más razonable para mantener el control de los precios, pero el monooperador ha tenido sus virtudes dentro de todo esto. Lo que sí nos preocupa, y creemos que hay que tener mucha claridad, es que se evite, pero con mucha fuerza, cualquier asomo de integración vertical, de crear la continuidad del proceso de transporte desde el puerto de origen hasta el destinatario final. Internacionalmente no se ven esas situaciones, pero es una situación que uno siente que las empresas navieras ansían poder lograr. Eso en cuanto al monooperador multioperador. La verdad es que en cuanto a modelos extranjeros a copiar, no me atrevo a pronunciarme, creo que satisfactorias dicen más, y en realidad y en incentivos creo que los incentivos que tienen que darse, necesitamos más puertos, necesitamos que se incentive la construcción de puertos, la construcción de áreas de aguas abrigadas. La eficiencia en la cadena logística es algo que desde nuestro punto de vista cada día va a ser más demandado. Uno puede apreciar que hemos pasado de buques de 6.000 contenedores a buques de 12.000. Resulta que ese aumento del doble significa que en un momento, en un instante dado o en un día, llegan al puerto el doble de contenedores que lo que hacían antes, y se van desde el puerto el doble de los que venían o de los que antes salían, y con una disminución en la cantidad de buques. Así que la realidad es que hay que tener muy claro que la exigencia por mejor infraestructura no está realmente en el puerto, no está en este momento, no es urgencia en el puerto. Va a haber, pero no es con la urgencia tan dramática que se trata de pintar. La urgencia está en la carga que entra y sale del puerto. Creo que también en la parte de los trabajadores portuarios, yo les comenté y ustedes han sabido de que en el norte del Callao van a construir, está en construcción ya un puerto de Chancay Port, puerto de gran escala, que va a competir tremendamente con Chile de alguna forma, y ese puerto es esencialmente automatizado. Si usted puede, seguramente en el YouTube no lo he visto, he visto videos promocionales, y está diseñado para ser automático ese puerto, para tener transporte, digamos, la movilización interna de las unidades con automatización, robotizado. Entonces el trabajador portuario tiene que poder llegar a este aspecto, a entender esto y de alguna forma reconvertir a esta gente para que pueda tener un trabajo efectivo dentro del puerto. Gracias. Don señor Manterola, ¿usted quería agregar algo sobre...? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, muy corto. Otra cosa que nos preocupa sobremanera es que cuando se dictó la ley 19.542, según un dato estadístico que yo tengo, que es de la Armada de Chile, existían 122 empresas, agentes de nave, y 282 empresas de muellaje. Estas empresas prácticamente han desaparecido todas, no deben quedar más de 10 de cada una.
El primer estudio que hicimos nosotros en esa época, lo que significó en el impacto al personal, fueron 50.000 trabajadores que quedaron cesantes. Después se privatizó todo el resto de los puertos, no bajo el esquema que consagraba la ley en el inciso primero del artículo 23, que era el multioperador, sino que el monooperador. Y por lo tanto ese dato no lo tenemos, pero debe bordear los 100.000 puestos de trabajo que se han perdido. Y en este minuto, lo dijo mi presidente, las inversiones portuarias en infraestructura, salvo San Antonio, ¿no es cierto?, y los 120 metros que se alargaron acá en Valparaíso, no hay más inversión. Y el objeto fundamental de la ley era atraer la inversión privada, ¿no es cierto?, en el desarrollo de infraestructura portuaria, y no solo la infraestructura, sino que también todos los sistemas de conexión, de conectividad. Y además de eso, en este minuto, y ahí acabamos en la presentación del presidente de Asonave, se deja constancia que en este minuto Chile, los puertos de Chile son los más caros del mundo, son más caros que cualquier país de la OECD. Y eso no lo digo yo, lo dice el Banco Mundial. Y hay un antecedente que lo tenemos también acá, que si es necesario se lo hacemos llegar. Ya, por favor, hágalo llegar. Muchas gracias. Saba, le voy a dar un tiempo muy breve porque estamos un poco pasados del tiempo. Voy a saltarme un poco la norma de tener que cortar abruptamente la sesión porque nos interesa mucho escuchar la respuesta. Pero, por favor, brevísimamente. Okay. Bueno, lo primero es que efectivamente yo converso con ustedes en que lo importante es la eficiencia de la cadena logística del hinterland. Los puertos chilenos sí son eficientes y eso basta con ver el LPI, que es un indicador del Banco Mundial. Chile es líder, uno de los líderes después de Panamá en eficiencia. Ahora, eficiencia no significa sustentabilidad. ¿Qué significa eficiencia? O sea, la ley 19.542 cumplió su objetivo, el objetivo del Ejecutivo, que era modernizar los puertos. Y por eso tenemos los indicadores de LPI que lo indica. En cuanto a los costos, no estoy muy segura, o sería bueno ver las fuentes que tienen. Nosotros hicimos un estudio para la Subsecretaría de Transporte sobre los costos logísticos en 17 sistemas portuarios. Sería bueno que veamos un poco las fuentes. Las fuentes nuestras indican que los puertos chilenos no son los más costosos del mundo, pero habría que verlo bien. Ahora, entonces no es lo mismo que el mundo. En cuanto a qué modelo apuntar, yo creo que hay que tener mucho cuidado en el copy-paste. Nos gustaría que funcionara, pero el copy-paste nunca funciona. Hay que saber bien qué se copia, qué se pega y qué se pega en función de la historia institucional del país. Ahora, hay una experiencia sí que es interesante. O sea, hay varias experiencias interesantes que uno puede ocupar de referencia y que tienen que ver con la competencia en colaboración, o la colaboración en competencia. El caso de Aropa, en Francia, 3 puertos que se unieron para competir con otras zonas fuera de Francia. Yo creo que podría ser interesante en el caso chileno, en el caso de Valparaíso, San Antonio, por otra parte Mejillones, o sea, CPM, Complejo Portuario Mejillones, que es una filial de Codelco, y Antofagasta. En el caso de Europa no hay la desaparición de los consejos de directores, digamos, de los puertos, pero sí hay una gobernanza adicional y que es común, con planes comunes. Yo creo que ahí hay algo interesante. Ahora, pero no es fácil pasar de 2 puertos, 2 ciudades como Valparaíso y San Antonio, con historias, con ciudades-puerto, bueno, a una sola, es bien complicado. Bueno, CityPort, Port Vision es un ejercicio prospectivo, dura un año, más de un año. En Rotterdam lo hacen desde los años 90. Tiene varios objetivos, entre otros, el primer objetivo, bueno, porque lo supe por la entrevista que hice al que lo desarrolló, fue alinear a Hacienda. Y hay instrumentos muy concretos, que no solamente es hacer un ejercicio de prospectiva, es también eso, el pragmatismo holandés, asociar a ese plan una hoja de ruta y asociar calendarios de inversión y compromisos escritos
de Hacienda, en cuanto al sector público, de obras públicas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otro instrumento interesante también en Holanda que nosotros desarrollamos en el diplomado porque tenemos un profesor que fue jefe de proyecto, que es lo que se llama el mapa de las ambiciones. Eso es el terminal de Schiedam, cerca de Holanda, y que es interesante porque allí los privados del puerto de Schiedam querían una expansión, los vecinos se oponían, los privados fueron a buscar el municipio. Bueno, ustedes saben que en Holanda los municipios son shareholders, son accionistas de los puertos. Pidieron al municipio ayudar porque necesitaban expansión, modernización, pero los vecinos se oponían, y llegaron a algo muy interesante, que es una referencia a nivel también a nivel mundial, en realidad, que es que construir un win-win, pero un win-win de verdad. O sea, que cada uno encontrará en esa expansión intereses prácticos. Los vecinos, la sociedad civil, los otros empresarios, el puerto, el municipio, etcétera. O sea, el compartir, que también nos falta mucho en Chile, que hablamos mucho de win-win, pero muchas veces cada uno quiere sacar la ventaja para sí, para él mismo. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, el diputado Kuchel tiene mucho interés en que nos envíe las referencias de los estudios que usted hizo y también los suyos. ¿Ya? Juan Carlos García. Gracias, presidente. Voy a ser breve en honor a la hora. A ver, la dispersión institucional que se ve en los puertos es común en todo el Estado de Chile y eso lo sabemos. Por lo tanto, no es un problema particular de los puertos, sino que los puertos se genera una gran evidencia por la tensión económica que tiene que ver con la ciudad y la actividad portuaria y la importancia de la actividad portuaria para el país. En consecuencia, lo que se trata de resolver en el puerto es algo que hay que resolver en varias otras dimensiones también, ¿no es cierto? Y un buen ejemplo de esto, y por eso propongo, sea directorio, que la decisión de la actividad portuaria deba tener no solamente un plano local y regional en su participación, sino también intersectorial. El puerto, como bien dice, no es solamente la transferencia de carga en el borde, sino que es clave su conectividad hacia el interior y hacia el resto del cono sur. Hoy día a través de la vialidad, pero evidentemente tiene que tender también al aspecto ferroviario. Un ejemplo muy claro. Se está discutiendo el famoso tren Santiago-Valparaíso, carga pasajero. Se esboza bastante claro el tren de carga a San Antonio, lo que me alegro. Sin embargo, todo el anuncio de la carga hacia Valparaíso hoy día no es más que un anhelo vacío, porque no hay ni una capacidad de resolver técnicamente dónde llega esa estación y cómo se transfiere la carga desde donde llega el tren a donde llega el puerto sin volver a aumentar los costos. Entonces, tiene que ver con una mirada global del problema y por eso la institucionalidad es importante. Por último, creo que hay un tema que es bien relevante, que hoy día los incentivos no están bien colocados. Ya se ha dicho muchas veces, pero es bueno recordarlo. Con el sistema de inversiones actual del Estado no podríamos hacer un molo de abrigo porque no es rentable. ¿Ya? En consecuencia, no tenemos los incentivos para inversión de largo plazo por parte del Estado. Tampoco sabemos cuánto de la TUP, la tasa portuaria, se ha invertido en mantener el molo de abrigo. Por lo tanto, tenemos una incertidumbre con nuestra principal capital. No conozco, yo nunca conocí realmente el estado que está en el molo de abrigo, por lo tanto tenemos esa vulnerabilidad que tiene que ver con esa dispersión. Y por último, que los incentivos están mal colocados, porque algo que se plantea acá, el puerto tiene un rol estratégico nacional fundamental, pero no puede ser el puerto, instalar el puerto con una moneda de cambio de empleo de corto plazo, porque eso es pan para hoy y hambre para mañana. La necesidad de reconversión de las ciudades puertos es fundamental por la tendencia a automatización. En consecuencia, si hoy día no miramos la actividad portuaria como una actividad de infraestructura, de conversión de empleo, evidentemente de economía,
de oportunidades de desarrollo de las ciudades, difícilmente vamos a destrabar los nudos que están hoy día haciendo que se encarezca la cadena logística, que es algo que yo no sé si es más o menos que la OCDE, pero sin duda hoy día es más que el Callao. Muy bien, muchas gracias. Don Rodolfo, ¿quiere agregar algo? No, yo concuerdo, por ejemplo, con lo que están diciendo en relación a los navieros porque lógicamente los navieros han intentado manejar el negocio de manera completa. O sea, como bien lo están diciendo ellos, el tema de los remolcadores, el tema de tener capacidad o entrada dentro del mismo puerto, el ser el dueño de los buques, o sea, están en algún minuto, van a hacer que se corra todo el resto de las organizaciones que hoy día dan servicio y van a manipular el sistema completo, y eso también es complicado si uno no defiende a todos estos actores que están participando y los lleva a involucrarse en esta modernización que se quiere generar. Eso. Bueno, ha sido extraordinariamente interesante y muy potente. Les pedimos por favor que cualquier cosa que quieran agregarnos a la información, la Secretaría recoge los documentos. Hay una comisión técnica que está trabajando en elaborar un informe y sintetizar todos los trabajos y esa comisión técnica va a comenzar a exponer ya sus conclusiones. Esta es la última sesión de audiencia, secretario, ¿no? Esta es la última sesión de audiencia que tenemos y va a comenzar a exponer sus conclusiones. Esperamos no frustrar a todos los expositores que tuvimos acá, todas las expectativas que hay, que son inmensas, ¿no? Hasta aquí uno de los representantes de la comisión técnica del ministerio, y que realmente la expectativa que hay de poder contar con un proceso de una ley portuaria que cubra todas esas necesidades, que integre todos los aspectos que ustedes señalan, que resuelva los problemas de gobernanza multinivel que se planteaban aquí, de verdad poder permitir que ayude a conectar nuestras ciudades y los puertos, y resolver todos los problemas de coordinación de múltiples autoridades que, digamos, no son capaces de resolver ni siquiera lo propio porque se chocan con las otras. Bueno, todo eso espero que el nuevo proyecto lo va a ser capaz de... Y bueno, esta comisión va a entregar su informe al Ejecutivo y ya la Cámara de Diputados le señaló al Ejecutivo que teníamos necesidad urgente de una nueva ley portuaria. Muchas gracias, muy provechoso, y habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, la levantamos.